Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día domingo 22 de julio 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. El tema de hoy es la bendición de la veracidad. Está basado en Proverbios capítulo 19 versículos 5 y 9. No 5 al 9, sino 5 y 9. Estudiamos ahora dos proverbios casi idénticos. La única diferencia es que uno dice que el malo no quedará sin castigo y el otro dice que perecerá, que en algún sentido es lo mismo. Leamos los versículos uno a uno, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Paráfrasis. El que miente para hacer que el culpable parezca inocente sufrirá terribles consecuencias, y el mentiroso que viola la ley no se librará de las consecuencias. Versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira perecerá. Permítanme hacer una paráfrasis un poco distinta para encontrar más enseñanza o hacerlo más claro para todos nosotros. El que miente para que el inocente parezca culpable no podrá evitar grandes dolores, y haga lo que haga, será destruido. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. El fruto de la autenticidad. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira perecerá. Dicen estos dos proverbios poniéndolos juntos. La enseñanza es muy clara y contundente. La falsedad acarrea castigo y la mentira nos hace culpables sin escape y destinados a morir. Como ha sucedido en casi todos los demás proverbios o los proverbios anteriores, el proverbio solo nos dice una realidad. Pero por el contexto del libro mismo debemos entender que hay un desafío implícito, un desafío a no ser así, a ser diferentes, un desafío a evitar las consecuencias que nos menciona. Así que podemos invertir el proverbio, podemos decirlo al revés. Pero ¿qué creen? Ya existen dos proverbios de esa manera que dicen lo contrario. Leámoslos, se encuentran en el capítulo 14, por donde ya pasamos, en los dos versículos. En el versículo 5, y el versículo 25. Estudiemos estos dos versículos y confrontémoslos con las enseñanzas de estos dos versos que nos corresponden ahora. Primer ejemplo, el testigo verdadero, dice, no mentirá. Aunque en este caso lo confronta de una vez con el falso, mas el testigo falso hablará mentiras. Podemos decir lo siguiente, una fruta es lo que es, no solo por el aspecto de la pulpa, sino por lo fructífero de la semilla. Hay semillas vanas, es decir, no germinan, no procrean, no se reproducen y no perdamos de vista que la pulpa es solo la protección de la semilla. Si la semilla está vana, es vana, aunque la fruta que la forra esté muy bien. Cuando la fruta cae a tierra, la pulpa la protege y se convierte en su primer abono. Esto nos ayuda a ilustrar la relación entre el aspecto de una persona y su carácter. El carácter es la semilla. Su aspecto es la imagen que proyecta y en ocasiones no hay congruencia en ello. El proverbio nos advierte de una cosa muy delicada. Una persona con honestidad en su carácter no nos mentirá jamás, pero una persona deshonesta jamás nos dirá la verdad. De hecho, este proverbio, que dice las cosas al revés del que estamos estudiando, dice el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. No dice algunos testigos dicen mentiras o algunos testigos dicen falsedades. No, dice el testigo falso. O sea, lo falso es el testigo. Lo falso no es solo lo que dice, lo falso es su naturaleza. Él es falso, su naturaleza es de falsedad. Está implícita una advertencia para no dejarnos engañar una y otra vez por tramposos de esta clase. Como dicen en mi rancho, gallina que come huevo ni aunque le quemes el pico. Lo que quiere decir es que no importa lo que le hagas a la gallina, seguirá comiendo huevo, no importa que la regañes y la mandes al psicoanalista para que no coma, no tiene remedio. De hecho, lo que se dice en la avicultura, cuando sucede así, hay que matarla, hay que hacer un caldo, porque no tiene remedio, porque es su naturaleza. Las acciones de una persona son el producto de su carácter, así que si una persona deshonesta no ha experimentado un nuevo nacimiento por la gracia de Dios, después de arrepentirse y entregarse al Señor, no lo ha experimentado, no es confiable entonces, y deberíamos tener cuidado. El segundo ejemplo que hace esta inversión, en vez de hablarnos del testigo falso y las consecuencias, nos habla del testigo verdadero, aunque también en esta ocasión, en este mismo versículo, lo confronta con el testigo falso. Dice, el testigo verdadero, es el versículo 25, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras.
Un testigo fiel en un juicio, es decir, uno que dice la verdad en un juicio, puede convertirse en un héroe, pues ayuda al inocente a ser absuelto de un crimen del que injustamente se le había acusado. Almas, dice el proverbio, puede traducirse por vidas, ya que el alma es la definición del ser humano creado por Dios. Dios sopló en el barro y Adán fue alma viviente. Además, su valor está por encima de la vida misma. Un ser humano vale más que la vida misma. De ahí que su testimonio veraz sea tan importante, valioso y trascendente. Un testigo verdadero, uno que dice la verdad, su testimonio es muy trascendente y la influencia de decir la verdad es muy grande. En cambio, el testigo falso, el que respira mentiras y engaño, destruye la vida y corrompe el sistema de derecho de una sociedad. El daño no es solo contra un solo hombre, sino contra una comunidad, un país, el mundo entero. De hecho, este es uno de los principales problemas del ser humano moderno, la impartición de la justicia. Aunque en la ley se dice que el acusado es inocente hasta que se prueba lo contrario, en nuestras sociedades injustas en ocasiones el acusado es culpable aunque se pruebe lo contrario. De ahí que sea tan grave y haga tanto daño el testigo falso. La mentira puede destruir una reputación, puede destruir un hogar, puede acabar con la vida social de una persona. Y la verdad, decir la verdad, el testimonio verdadero, construye, restaura, sana, perfecciona. Gracias a Dios que su justicia trasciende y trasciende todo esto, supera todo esto y nos alienta a enfrentar las detracciones e injurias confiando en su intervención. Es decir, si usted es objeto de una injuria, si usted es objeto de la palabra de un falso testigo, clame a Dios y que Dios haga justicia. Uno de los salmos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea que tenemos abogado en Dios. Y Él nunca pierde un caso, decía un canto que entonábamos antes. Si sufrimos una injusticia por causa del mentiroso y deshonesto, apelemos a Dios y el juez justo nos sabrá defender, vengar o hacer justicia. Pero jamás estemos nosotros, y este es el punto, jamás estemos nosotros del lado de los infieles. Seamos veraces y convirtámonos en héroes de alguien más diciendo la verdad. Y no nos convirtamos en villanos diciendo mentiras, dando un falso testimonio que daña a una persona. Seamos sabios y que se nos note en el contentamiento y en la honestidad de la palabra. Y alguien me dirá, bueno, es que si digo la verdad, fulano de tal va a sufrir. Sí, pero si dices mentira, el que va a sufrir es una persona que no merece, por lo menos no merece ese sufrimiento. Y vas a condenar a alguien inocente a experimentar como si fuera culpable. Decir la verdad, dar testimonio verdadero es fundamental. No hacerlo así, ser testigo falso apesta. Es lo peor que podemos hacer. En conclusión, debemos escoger el estilo de vida que deseamos vivir. Puede ser el estilo del testigo falso. ¿Y cuáles son las consecuencias? Trae castigo y muerte para uno mismo incluso, o más bien para uno mismo. Promueve la injusticia, la destrucción de la sociedad y mucho, pero mucho dolor. O podemos escoger el estilo del testigo verdadero. Trae consigo alabanza, vida abundante, promueve una sociedad justa, construye la familia y trae paz. ¿De cuáles queremos ser? Este es el punto aquí. Los proverbios que hemos leído sobre el testigo falso solamente nos dicen cómo es el testigo falso y las consecuencias que tiene. Y no nos dice después de eso, no seas así o hazle así. No nos lo dice, pero está implícito en el libro. Porque todo el libro nos ha hablado de la lucha entre una vida de necedad o una vida de sabiduría. Y en este caso, por supuesto, el testigo falso, el que no queda sin castigo, está viviendo el camino de la insensatez. Y el testigo verdadero, el que dice la verdad, el que provee vida, libera las almas, ese ha escogido el camino de la sabiduría. Por eso, finalmente, la pregunta tiene que ver con de qué lado estamos, de cuáles queremos ser, testigos falsos o testigos verdaderos. Estoy seguro que usted y yo escogemos ser testigos verdaderos. Digamos siempre la verdad, a toda costa, no importa lo que sucede, digamos siempre la verdad. Y especialmente porque en un juicio, porque el proverbio nos habla de eso, de la ocasión de estar delante de un juicio. Y no tiene que ser un juicio civil, legal, penal, puede ser el juicio en la escuela, el juicio en el barrio, el juicio con respecto a un familiar, al que sería bueno defender cuando es defendible o acusar cuando es acusable. Es decir, cuando tengamos que por nuestra palabra decir lo que sabemos, hagámoslo. Seamos testigos verdaderos. Tengamos el carácter de ser héroes diciendo la verdad a toda costa.
Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.